directo? Bien, amigos, ya estamos en tiempo de tertulia, estamos en directo, son las 8:30 de la noche del jueves. Y el lunes son los programas más vistos en Canal 8. Tengo que recordarles, porque así va a ser el próximo lunes a las 8:30, va a estar José Miguel Bravo Laguna sentado aquí conmigo durante hora y cuarto en una entrevista que no pretendo ser yo, que pretendo que la hagan incluso ustedes mismos, porque va a haber teléfonos en directo para que puedan hablar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, que al Cabildo lidera la plataforma Unidos por Gran Canaria, que por cierto, mañana en un acto por la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se presenta, y ahora hablaremos un poco también con una de nuestras compañeras que está aquí en la mesa hoy, y que me imagino que será el momento de que la sociedad Gran Canaria, si quiere apoyar ese tema, pues lo haga, por ejemplo, mañana, repito, en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don José Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Doña María Ángeles Batista, buenas noches. Buenas noches. Si quiere hablamos de eso después, me parece bien. Doña Inmaculada Medina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y doña María Puy, muy buenas noches. Doña María Puy nunca quiere que le ponga vídeo de... No, porque no puedo poner contravídeo. No, pero este no es político, de verdad. Esto es simpático. Este es el presidente de Venezuela. Tienes el vídeo, son 10 segundos, pero yo creo que queda simpático. Yo creo que es un buen chiste. Mírenlo, fíjense. Voy en deuda contigo. Nosotros somos editores de La historia de la nación latinoamericana, que el presidente Chávez mandó a Yo comprar. recuerdo. Ese es el compañero Jorge Abelardo Ramos. Jorge, dale un saludo de mi parte. Falleció él ya. Uy, Dios mío. 20 años, lamentablemente. Está bien. No, eso pasa también en la política canaria. Nosotros también tenemos gente que Sí, habla eso es verdad. con el más allá. Tenemos a alguien que ha hablado con el presidente, con el fundador del Museo Canario. O sea que también, yo creo que la consejera de Gobierno Canario Maduro, ¿por qué no exportamos políticos a Venezuela? Digo yo, ¿por qué no hacemos? Eso sería bien. Yo tengo mucho respeto por toda América Latina y sus circunstancias. Sí, él no. Y sus circunstancias y su. Es poco prudente porque, en fin, problemas. el hombre, si no lo conocía, podía haber dicho, perfecto y tal, pero bueno, así son las cosas. No, porque se creía que hablaba de otro. Sí, claro. Ustedes para inventar excusas son los mejores, ¿eh? No, me imagino, a mí me puede pasar ese tipo de cosas. Y no es porque hable por el más allá, pero puedo decir, fulanito, no, que estaban hablando de otro. Bien, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con ustedes? Lo que pasa es que lo que yo no digo es, yo he hablado con alguien que está en otro mundo, porque lo de aquí fue peor. No dijo, Sí, lo aquí fue peor. Eso, lo de aquí fue peor. Empezamos con usted, doña María. ¿Y por dónde empiezo yo? Hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Yo soy la que no estoy en campaña. Pues vamos a hacer... Yo soy la que no estoy en campaña electoral. Yo terminé la semana pasada. Si termina, entonces termina María Ángeles hoy. No, ella. No, porque ella había terminado la semana anterior. Pues pero empieza usted. Empieza usted y termina María Ángeles. Y así le doy la opción de que haga publicidad de la plataforma Unidos por Gran Canaria. No, ella la va a hacer al fin. No, a mí cada uno se presenta con quien quiere, como quiere. Ahora, lo diferente es la cosa que uno tiene que ser creíble después de las trayectorias, pero eso cada uno después decide lo que quiera. Y eso es lo que además hace que la gente se coja los berrinches que se coge y tengamos tanto descrédito, porque hoy estamos con uno, mañana estamos con otro, lo que hasta el otro día nos odiamos. No es eso, porque se lo pone en el punto de penalti para que ella le responda después. Vamos, Juan Carlos, no me puedo dirigir a ella porque ella precisamente no es la única que decide. Vamos a dejarlo ahí. Todos sabemos el papel que jugamos dentro de la política y lo que nos importa y lo que cada uno hace en el día a día. Pero a mí sí me gustaría, lo primero de todo, Juan Carlos, es tener un reconocimiento y un recuerdo para el fatídico atentado que ha habido en Túnez, donde además han fallecido 2 personas, bueno, no sé si son 2 o 3 españoles. No, 2 españoles y 2 que creían que habían desaparecido. La pareja esa, que además ella estaba embarazada y que se quedaron escondidos en el museo, por pánico no se atrevían a salir y han estado más de 24 horas sin poder ni siquiera tomar agua, es decir, imagínate en qué situación. Entonces la repulsa más clara y absoluta contra estos atentados, estos yihadistas, y además en un país que estaba empezando a crecer, un país que estaba además recibiendo lo que les va a dar, lo que les hace que avance primero la instauración de la democracia o poner en marcha el proceso democrático, y a partir de ahí dando un palo tremendo porque ya hay cancelaciones de claro, cruceros, entonces los cruceros, el turismo, que es el gran motor de su economía, y además lo que supone, porque al final pues uno tiene que ir, cuando va de vacaciones, nunca es mejor dicho, la palabra es vacaciones, tranquilidad
y un país que además es precioso. Quien haya estado allí sabe que Túnez es precioso y además es un paraíso, nunca mejor dicho, un desierto para poder descansar y disfrutar, y que esto haya sucedido, pero sobre todo la repulsa más absoluta hacia los yihadistas y este sinsentido que tiene, es decir, no tiene ningún sentido, ninguna explicación, se mire por donde se mire. Y a mí me gustaría, y hablar después durante el debate, la tertulia, es hablar de los vecinos de Ladera Alta, con los cuales, estuvimos el lunes por un problema que se les ha acrecentado por culpa de la Dirección General de Vivienda, que no todos los casos son los mismos, pero sí es la situación en la que se encuentran por la vivienda, en situación vivienda social en alquiler, que además le llega una carta donde dice que a partir de ahora quien va a cobrar esos alquileres es Visocán, y donde a partir de ese anuncio, que además es dejar en el buzón, dejarles una notita para decir que a partir de ahora Visocán es quien cobrará los alquileres que además muchos ya han acabado incluso con esa opción de compra que hubo en su momento porque han pagado mucho más, y otros que con la situación que viven de crisis y de desesperación pues llevan mucho tiempo sin pagar y se ven agobiados. Y entonces estuvimos con los vecinos, y además donde hemos solicitado además al gobierno de Canarias que en vez de tener a 300 vecinos que vayan a la oficina, que de verdad nos tomemos en serio la política, y es que sea la oficina quien se monte en el centro cívico, por cierto, hecho en el mandato anterior, que después hablaremos del barrio también, en el mandato anterior, donde puedan atender a todos y cada uno de manera personalizada, porque es mucho más fácil que no trasladar a 300 personas que además, por mucho que hablen de los bonos del acuerdo de Global y guaguas municipales, hay muchos que todavía no tienen ni para coger una guagua, pero no para ir a una reunión, sino para ir a un médico. Antes de que nos metamos en temas más serios, más profundos, es usted la única persona que no tiene una tabla encima de la mesa. ¿Se ha percatado del tema? Es que a mí siempre me ha gustado el bolígrafo. Yo era de... Yo sigo usando bolígrafo, libreta y tablet. Yo sigo usando libreta y tablet. Sí, yo sigo apuntando. No, yo sí utilizo el ordenador, pero eso de estar conectada, cuando estoy aquí estoy en la tertulia. No, yo también estoy en la tertulia, estamos todos en la tertulia. Vamos a ver. Ay, María, no me dejes coger nervios. No, es que me lo hiciste coger tú a mí, no sé por qué te dejé empezar. Porque... ¿Y eso? ¿Por qué, mi niña? Hombre, el gobierno de Canarias es el propietario de las viviendas de Ladera Alta. Sí. Y es el que ahora le da la recaudación a Visocán. Sí. Y en estos momentos, para hacer la campaña al gobierno de Canarias y al Partido Socialista, nada mejor que le mande los recibos ahora y pretenda que le pague, y a través de Visocán, que se ha demostrado ya quién es Visocán. Entonces, no es que ustedes le pidan al gobierno de Canarias que ponga una oficina allí para atender a 300 personas, sino que usted le diga al gobierno de Canarias que eso no es así. Aparte de eso también, que eso no es así. Una cosa es lo que le diga al gobierno de Canarias, otra cosa es que atiendas a las personas que se ven en una situación de desesperación. Después le daré toda la línea que quiera. Usted está hablando con el gobierno de Canarias porque el Partido Socialista está en el gobierno de Canarias. También, pero que también, porque yo no me escondo, porque a mí me lo va a decir. Al contrario, si es lo primero que hemos hecho. No es que el gobierno, no es que tenga que atender, es que ¿quién ha generado el problema? Mandándole los recibos de Visocán a estos vecinos. Que estos vecinos llevan mucho tiempo en las viviendas, desde hace muchísimo tiempo, que esos vecinos no se merecen que en estos momentos de crisis va y le pasa ahora el recibo para intentar pagar, que me imagino que ellos estarían con los hermanos Alonso Garra, y que lo que tendría que hacer, que le hemos pedido muchas veces, es que pasen a propiedad. Y cuando decíamos que pasara a propiedad porque lleva mucho tiempo, no es ninguna broma, viendo lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos pues vende a fondos buitres toda una serie de viviendas con los inquilinos dentro. Es decir, eso es una reivindicación que tienen estos vecinos desde hace mucho tiempo, y a mí que ahora, en pleno proceso electoral, vaya a Visocán y le envíe y que haga una oficina y que no sé qué, que retire los recibos ya de una vez, que le retire el tema a Visocán, que Visocán ya sabemos los que son. Claro, totalmente. Eso es lo que hemos... Yo no te he dicho, perdón. Bueno, primeramente unirme a los comentarios que hizo Inmaculada con respecto al atentado en Túnez. La verdad que es una pena porque es uno de los
el país donde empezó la primavera árabe, empezó precisamente ahí, está haciendo grandes esfuerzos por democratizar todo ese mundo, y yo espero que no pierda el apoyo internacional. Yo entiendo el miedo de la gente que esté cancelando, porque cualquiera se mete, ¿no?, en un fregado de ese tipo, pero espero que la comunidad internacional apoye, si bien de otra manera, económicamente, de cualquier manera, para que no ganen la batalla, porque precisamente lo que están buscando los yihadistas es precisamente eso, es espantar a los turistas, es acabar con ese gobierno, que es un gobierno que está planteando cambios. Por lo tanto, espero que tengan el apoyo de la comunidad internacional para que ellos no ganen esa batalla. Con respecto a lo que se acaba de comentar, vamos a ver, yo creo que a nadie se le esconde que Inés Rojas es posiblemente la peor consejera de este gobierno, junto con la de Sanidad. Yo creo que deben estar a la par. Recordemos que es Inés Rojas precisamente la persona que a veces habla con los fallecidos de antaño, precisamente ella. Y yo creo que quien único defiende a Inés Rojas en el gobierno de Canarias es Paulino Rivero, el único. Yo no creo que el resto de los compañeros la defiendan, y la defiende Paulino porque le viene muy bien, porque le para los golpes, porque es una persona que tiene delante para que los manchangazos no le lleguen a él, entonces le viene perfecto. Yo creo que ella es muy buena para ese papel, por eso la han mantenido gobierno tras gobierno, porque yo creo que es una experta en ponerse delante, aguantar lo que le echen, aguantar lo que le digan, y tirar para adelante. Y después otro tema que sí me gustaría que tocáramos es el tema de las jornadas estas que ha organizado el ayuntamiento con respecto al tema de los sin techo. Además le llaman, con todo el descaro, primeras jornadas para acabar con el tema de los sin techo. Es decir, a 2 meses de las elecciones, el Partido Popular, el señor Cardona, descubre que en Las Palmas de Gran Canaria tenemos ese problema. Cuando nosotros le presentamos una moción hace ya muchísimos meses que hablamos precisamente de este tema, yo no sé si recuerdan los que asistieron a aquel pleno, la bronca que se montó, los insultos que Cardona le dijo a mi compañero Pedro Quevedo, llamándolo demagogo, mentiroso, que manipulábamos las cifras, etcétera. Y lo que pedíamos en aquella moción era precisamente lo que se está organizando, unas jornadas técnicas en donde los técnicos que actúan en esta materia pudieran opinar, pudieran analizar y pudieran ver qué nuevas fórmulas hay para tratar a la gente que ahora mismo se queda en la calle, porque es verdad que hay un perfil de gente que normalmente siempre ha dormido en la calle, que tiene una relación sobre todo con la drogadicción, etcétera, pero hay nuevos perfiles de gente que se está quedando en la calle, sobre todo con el tema de los desahucios, y había que tratarlos de otra manera, porque claro, si la conclusión final de esas jornadas, que fueron las declaraciones que leímos de Cardona, es la gente que duerme en la calle porque quiere, es porque algo no se está haciendo bien. Si no somos capaces de convencer a la gente que está durmiendo en la calle de que hay otra manera, otros recursos y que podemos sacarlos de ahí, es porque no se está haciendo bien el trabajo. María. Buenas noches. Pues sí, antes que nada, pues lamentar el suceso ocurrido en Túnez, un país que empezaba a remontar y a modernizar su oferta y al resto del mundo, y sobre todo porque bueno, garantizaba cierta seguridad, y parece que no dejan levantar cabeza, ¿no?, estos yihadistas. Con respecto al problema de las viviendas de ladera alta, comentar que desde luego este problema es parte de la misma base con respecto a la vivienda en Canarias, y es que nadie parece ponerse de acuerdo con respecto al derecho fundamental, que bueno, en la Constitución, en el artículo 47, dice todo español tiene derecho a una vivienda digna. Con lo cual parece que los políticos de esta comunidad no lo llegan a entender, porque además enlaza muy bien con lo que comentaba el compañero. Yo también quería hablar sobre este tema, sobre las primeras jornadas de acción social con personas sin hogar. Es el resultado, desde luego, de no querer reconocer lo que en su día propuso la moción presentada, que era, pues bueno, oye, ustedes siéntense, compartan. Realmente se ha compartido las jornadas, yo asistí a ellas y fueron, yo creo que muy fructíferas. Han acudido especialistas técnicos de varias ciudades de España y se han compartido las experiencias. Sobre todo, yo creo que lo más importante del resultado de estas jornadas es hacer ver a todos los técnicos, a todos los trabajadores sociales, que el trabajo sobre la persona sin hogar no debe ser desde el punto de vista que trabajábamos cuando hace 60 años decíamos la ley de vagos y maleantes o algo así era. O sea, todo el que estaba en la calle era o un vago o un maleante, ¿no?
Creo que eso es bastante doloroso para la persona en sí misma, y desde luego lo que quedó claro es que el tratamiento a las personas sin hogar debe ser primero tratarles como personas y después tratar de solucionar un problema, y es que se les está negando un derecho a la vivienda. Y bueno. Bien, nosotros tenemos una serie de fotografías que después, como usted me avise, las ponemos cuando usted quede oportuno. Sobre diversos aspectos del municipio, de la ciudad, de la zona de Gran Canaria. En el turno siguiente, seguramente cuando ella quiera, las vamos a emitir. Doña Inmaculada. Bien, cuando estamos hablando de lo que hemos sacado ahora, de ladera alta, los vecinos, el problema que tienen con la vivienda, y además lo recuerda perfectamente María Ángeles, porque se presenta una moción en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde además se aprueba por unanimidad, y era, que recuerdas que la defendió Chani Ruiz, donde le decíamos al gobierno municipal que intentara llegar a un acuerdo, se sentara a hablar con los bancos para saber cuál era aquella situación la situación en la que se encuentran muchas familias de la ciudad, pero también la situación de muchas viviendas que, siendo titularidad de los bancos, se mantenían cerradas. A partir de ahí se comprometió el alcalde a que iba a ser el primero que se pusiera al frente de todo esto, y sin embargo, a fecha de hoy, todavía no hemos mantenido ni uno, o al menos no tenemos ni un solo dato de qué es lo que se ha acordado o cuántas reuniones se han mantenido con respecto a esa moción que se presentó hace ya más de 2 años, y a fecha de hoy no se ha hecho nada. Pero no solamente era importante, yo no fui a estas jornadas, primeras jornadas, que además después de 4 años, sabiendo que la política social no es una política de beneficencia, y que la política social no es una política de caridad cristiana como se pretendió en un primer momento en este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino que es una política de derechos sociales, pero además derechos consolidados. Pero para poder defender estas políticas primero hay que creer en ellas, y eso yo creo que ha demostrado, bueno, no hace falta además ser muy expertos para que nos demos cuenta de que en políticas sociales el Partido Popular puede decir mucho, pero después a la hora de constatarlo y de contrastarlo no tiene nada. Es decir, tú no puedes decir no va a haber ningún impedimento para invertir en política social todo lo que se necesite. Mire usted, para que usted pueda ser creíble, lo primero que tiene que hacer es que cuando hace los presupuestos, que es una presunción, se presupone, mejor dicho, que es lo que va a necesitar, usted lo que no puede hacer es empezar un presupuesto con los mismos importes, con las mismas cifras que las del año 2011. Y que después durante el año se ve uno agobiado porque tiene que estar haciendo modificaciones de crédito. Y porque además, volvemos a decirlo, la política social no es una política de beneficencia ni de caridad cristiana. Y este ayuntamiento, según llegó a llevar la dirección y el gobierno de esta ciudad, lo primero que hizo fue en el mes de agosto, llegan en junio, y en el mes de agosto paralizan y cortan por lo sano lo que es la ayuda a domicilio, que por cierto también está dentro de las políticas sociales, y que además se ven afectadas porque con la reforma de la ley 27/2013, la del Gobierno de la Nación, donde te modifica y te dice las competencias que van a tener los ayuntamientos, todos los que de verdad creemos que la política social es un derecho, hemos denunciado que al final lo que se va a ver mucho más mermado y lo que se va a ver mucho más perjudicado son precisamente esas políticas, que son políticas que van dirigidas directamente a los ciudadanos. Sí. Vamos a ver, el Partido Popular, que ha gobernado ya en esta ciudad durante mucho tiempo, cuando había mucho menos nivel de pobreza en Canarias, recuerdo yo que regaba los bancos, mojaba los bancos de noche para que la gente no pudiera dormir. Sí, eso ocurría en esta ciudad, y por lo tanto ahora que hay un 27% de ciudadanos en riesgo de exclusión social, y que hay familias perfectamente normalizadas, personas que trabajaban, que tenían una vida normal, y que en estos momentos se pueden encontrar en situación fuera, pues hay desde mujeres que que sufren malos tratos, personas que se divorcian y se encuentran en una situación, personas que pierden la casa. Es decir, podemos encontrar gente que vivía, digamos, con un nivel aceptable, y que en estos momentos se puede encontrar en una situación. Por lo tanto, este problema se tiene que abordar, y se tiene que abordar de la seriedad. Yo sé que hay un nivel de pobreza de personas que a lo mejor no van
a la residencia que pueda existir porque tienen problemas mentales, porque tienen una serie de problemas. Siempre ha habido la gente que ha sido excluida por toda una serie de problemas que han podido tener, de problemas graves de exclusión, bastante graves, pero que en estos momentos el nivel de pobreza pues ha crecido y ha crecido en sectores que pueden tener una vida muy normal. Por lo tanto, hacer una jornada sin techo a 3 meses de las elecciones, después de estar 4 años en el gobierno, a mí me parece una tomadura de pelo, y sobre todo que así como yo criticaba antes el gobierno de Canarias por su política con Visocán, es decir, los sectores con renta más baja y el trato que recibe, la verdad que en el Ayuntamiento de Las Palmas la política de vivienda ha brillado por su ausencia, es decir, no hay política de vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Doña Inma. Buenas noches. Usted, con el señor, nuestro queridísimo señor alcalde, todavía sigue creyendo en los pajaritos preñados. Bueno. Así de claro. ¿Por qué? Hombre, porque este es un señor que siempre ha prometido y nunca ha aparecido. Es decir, siempre ha estado missing. Y cuando ha ido con recortes de periódicos. A todos lados. Sí. Es decir, más impresentable no se puede ir. En fin, vamos a ver, a los 3 representantes municipales que tenemos ahí, ¿qué nos pueden decir del contrato que se ha firmado con una empresa de seguridad donde van a empezar el 1 de abril y se ha firmado por zonas o estamentos del municipio? Por ejemplo, La Favorita, Miller, los locales de Ginamar, las oficinas municipales todas, sí. Sí, no, pero es que no es un contrato global, porque no se ha sacado para llevarse a concursos. No ha habido ninguno. Pero por el importe ni siquiera es concurso, sino que bien lo sabe, ni siquiera un procedimiento negociado. Sí. Ahora... Ya. Por otro lado, doña María Ángeles. Sí. Estas jornadas que ha celebrado este señor impresentable de alcalde que tenemos, sí, eso ya se hizo en 1990. Y los funcionarios que son asistentes sociales saben cuál es su trabajo. Y ha habido y hemos tenido muchos compañeros que han llegado a enfermar. Sí. Incluso hemos tenido funcionarios que han estado perseguidos por elementos, por ejemplo, cuando se retiraron las chabolas de la carretera del norte. Es decir, que y eso, que no nos digan ahora que hay 80 sin techo, cuando ya en el 90 teníamos 127 y solamente en las alcaravaneras ya dormían alrededor de 30. Muy bien. Es decir, que explíquenoslo, por favor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, vamos a ver, nosotros con el tema de las jornadas y otras tantas, a nosotros no nos molesta que se hagan las jornadas, lo que nos molesta es que se haga ahora, sí, claro. A 2-3 meses de las elecciones es lo que nos parece un insulto, pero como esta, otras muchas cosas. Yo voy a poner unos cuantos ejemplos de la súbita transformación de Cardona en los últimos 2 meses, que mucha gente que nos esté viendo dirá, ojalá haya elecciones todos los años. Oye, porque es que se ha puesto las pilas en estos últimos meses de una manera impresionante. La valla del Castillo de la Luz. El Partido Socialista lo planteó una vez vía pregunta en un pleno, nosotros lo planteamos en noviembre del 2013 vía moción, nos lo negaron a los dos. Ahora creo que ayer se reunió con representantes y se ha comprometido a quitar la valla. Ayer ya estaban quitando parte de la valla. Es decir, que nos ha dicho que no a todos durante todos estos años y a 2 meses de las elecciones va a quitar la valla.
El Castillo de Mata, en noviembre del 2011, a principio de mandato, Nueva Canarias plantea una moción diciendo abran ya el Castillo de Mata, que estaba terminado porque lo habían dejado terminado ustedes. Han esperado a este momento, a justo antes de las elecciones, para abrir el Castillo de Mata. El tema del billete único de Global. Nosotros presentamos, Nueva Canarias presentó en las juntas de distrito muchísimas iniciativas desde el minuto 1 para que se resolviera definitivamente un problema que es verdad, que si ellos siempre nos dicen que ustedes han estado, han dejado de estar, es verdad, nosotros tuvimos responsabilidad y no lo resolvimos, lo planteamos, nos lo aceptaron por unanimidad en aquellas primeras juntas de distrito, han esperado a sacar el billete único de Global, que no resuelve el problema de manera definitiva porque no es todas las líneas, no es para todas las personas, es decir, no es universal. Lo han dejado también para ahora, para antes de las elecciones. El tema del IBI, que planteó el Partido Socialista, de ayudas con el IBI, que un año antes les dijeron que no, justo un año después le dijeron que sí. Y el remate es las jornadas estas de las personas sin hogar. Mire, yo, un ejemplo, comentaba antes María de lo de regar los bancos. En la estación de guaguas, a día de hoy, eso no es de la época de Soria, a día de hoy en la estación de guaguas había un banco debajo de una sombra en San Telmo, en donde dormían algunos indigentes que se ponían debajo del banco. Han quitado el banco. Solución no es trabajar con las personas que están ahí, sino es quitar el banco. Nosotros hace poco nos vinieron al despacho una pareja que, como decía María, gente normalizada, que hasta hace poco tenía su trabajo, él incluso era voluntario de la Cruz Roja, había dado parte de su vida en ayudar a los demás y ahora se ven los dos sin trabajo durmiendo en un coche. Eso no están contabilizados en esos 80 que duermen en la calle, pero son gente que se ha quedado sin hogar, que se ha quedado sin techo. Nosotros informamos a la Concejalía del Distrito y informamos a la Concejalía de Servicios Sociales. Los llamaron para que fueran al centro Gánigo. Fueron una noche, no van más, porque no tienen nada que ver esa pareja que tiene 2 hijos con la gente que va a Gánigo. La gente que duerme en Gánigo son gente que tiene problemas, algunos psiquiátricos, gente que tiene problemas con la droga, gente que tiene problemas con el alcohol. Esa gente dice, yo no me meto en este centro con mis hijos, no lo voy a hacer. Han vuelto otra vez al coche. Es decir, hay que adaptar los recursos a la nueva problemática. Eso es lo que nosotros le solicitamos en aquel momento y solo recibimos insultos, y ahora encima tienen la desfallatez, montar unas jornadas que seguro que han sido interesantísimas, que seguro que los técnicos habrán agradecido, pero nos parece un poquito tarde. Bueno, hay una llamada, pero desde el punto de vista del que nos está viendo ahora, si Cardona lo único que está haciendo es lo que la oposición propuso en su día, quiere decir que Cardona mejor no hubiese gobernado y hubiese gobernado la oposición. Eso sería lo lógico. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches. Pues justamente el compañero el que acaba de intervenir acaba de leerme la mente. Mire, y con respecto que también lo comentó anteriormente la señora, pues mire, yo vivo cada día lo que pasa en los bancos de San Telmo en Guagua. Allí hay un señor que es un caballero, como que se ve que es un caballero como la copa de un pino, y el otro día lo vi yo con mis ojos. Ese hombre, por decir de hombre, hizo pis en una botella, y usted sabe qué hizo, la roció allí delante de la gente, y eso fue también delante de los compañeros de las cubas que van allí cada día a limpiar. Hay gente hedionda, hay gente guarda, y es verdad, han quitado los bancos que estaban allí, y yo pienso que es la solución, porque si empezamos a hablar de que si la ciudad está sucia, oiga, la ciudad está sucia porque el 70% de los gran canarios son guardos, son hediondos. Yo vivo aquí en la subida de Mata, y aquí tengo un vecino que por la noche echa azufre en la zona de su casa, porque viene un vecino con un perro, con un caballo, a hacer ahí la caca. Oiga, eso no se puede permitir. Y amigo mío, lo que pasa en la estación de Guagua cada día, lo que tienen que hacer es que la misma Cuba coja la manguera y se la enfoque a todo aquel que ensucie la ciudad. Bien. Y el Ayuntamiento de Las Palmas no tiene la ciudad sucia, son la gente, vale, que son hediondos. Venga, gracias por su llamada. En fin. Sí.
Sí, bueno, para contestar, antes de que se nos vaya a este último señor que ha llamado, decirle que el problema que ocurre con las personas sin techo es que depende del tiempo que lleven sin techo. No es lo mismo una persona que puntualmente se ve en una situación, como decía José Eduardo, de verse con su familia sin techo, que una persona que dilata el tiempo en la calle. El hecho de estar en la calle deteriora muchísimo, deteriora incluso mentalmente, aunque de forma previa no tenga ninguna afección mental, llega un momento que bueno, que hay un deterioro forzoso, porque bueno, hay una inadaptación a la sociedad, ¿no? De todas formas, me gustaría decir que la solución tampoco es quitar los bancos donde ellos puedan descansar, sino que todos les sintamos como seres humanos, como iguales, con los mismos derechos que nosotros, los mismos derechos a la cama y el techo que todos tenemos. Y bueno, decir que el problema de las jornadas es que los trabajadores sociales, por la llamada anterior, que ya no asistentes sociales, porque ya no se trata de una asistencia, lo que reivindican realmente es que haya un plan estratégico municipal que sobrepase los mandatos municipales. Es decir, que no dependa del político de turno el hecho de que se atienda bien o mal los temas sociales, los asuntos sociales. A mí me gustaría decir nada más como anécdota, ya para un poco cerrar, si quieren, por mi parte por lo menos, el tema de las jornadas. Es que se han entregado los recursos, una relación de recursos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a centros de acogida de baja exigencia, o bueno, de los tradicionales de baja exigencia, es que bueno, no se exigen horarios ni la permanencia, que hay una cierta libertad, porque evidentemente son personas y tienen todo el derecho a elegir libremente a la hora que llegan o a la hora que se quieren acostar. Hoy salía en prensa que los sindicatos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria publicaban que el centro de acogida municipal El Lazo, en una visita que ellos realizaron, hace meses que no tienen agua caliente, que no tienen jabón, aseo. Si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos aseguró que no existen límites al presupuesto, como nos aseguró una y otra vez, de forma repetitiva, que nosotros estábamos diciendo falsedades cuando decíamos que los presupuestos eran menores que en mandatos anteriores. ¿Cómo es posible que unas personas, con el frío que hemos pasado en este invierno, no hayan tenido agua caliente para su aseo, ni jabón, ni nada? Me gustaría también un poco hacer alusión a la pregunta sobre el contrato de seguridad que tiene el ayuntamiento, que como él bien dice, lo ha hecho por contratitos pequeños para que bueno, la suma no llegue a tener que hacerse en un concurso. Sí le puedo decir que los trabajadores están bastante asustados, los trabajadores que en este momento ejercen esas tareas de vigilancia, y que hay una desprotección total del trabajador en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como nunca lo ha habido, y que el hecho de hacer estos contratos de seguridad con empresas privadas, es porque no querían pagarle a los trabajadores que actualmente están realizando la labor unas horas extras, la nocturnidad, o sea, unos derechos laborales que no han querido asumir en principio. Voy a continuar con lo que dice María Ángeles, y voy a discrepar, porque no es un problema de que le paguen horas extras o no le paguen horas extras, porque además el personal que trabaja de noche, que además aquí es mínimo, estamos hablando del personal que estaba, el que estaba ya por ejemplo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el que estaba en la Casa del Marino, ya eso estaba custodiado por la propia policía local, que además tenía su segunda actividad, se tenía como segunda actividad para aquellas personas que por edad o por diferentes motivos no podían estar ya ejerciendo de policías locales, tal como se recoge en el reglamento en la calle, y entonces tenían esa segunda actividad. Ahí, además lo denunciamos, que dijimos que cómo es posible que este ayuntamiento, que
En aquel momento no tenía recursos, pero ahora dicen que tienen un superávit. En aquel momento, no teniendo recursos, se permitía sacar a concurso la seguridad de estos edificios. Y además fue por concurso y entra la empresa privada y los policías vuelven otra vez a estar o en alguna otra oficina o estar en la calle, que es donde más los han destinado. El problema de ahora de estos edificios no es con la policía, porque estos edificios de los que estamos hablando, que son los talleres, que es arriba municipales, que el de las torres, secaderos, el secadero, todo este personal que estaba realizando funciones no de seguridad, sino de porteros, ¿no? Ahora resulta que de buenas a primeras, ya esto yo me había reunido con el personal hace ya, no ahora, sino hace ya más de mes y medio, el problema está en que sin comunicarlo y sin decir nada, pues hacen pequeños contratos, porque no ha salido ni siquiera a concurso. Con lo cual, ¿qué es lo que han hecho? Han traído a personas a través de seguridad, de esa empresa de seguridad, para que evidentemente sabemos en las condiciones que trabajan todos estos trabajadores, es decir, cuáles son los sueldos y cuáles son las condiciones, y además ha habido sanción porque se pagaban como pluses, lo que además eran horas extras, para no tener que justificarlo y no tener que declararlo en la Hacienda y en la Seguridad Social. Y los trabajadores ahora lo que hacen es derivarlos, como bien decía el señor que nos llamaba, que es derivarlos a otros servicios para que hagan labores como operarios o como conserjes, pero para llevar y traer documentación, ni siquiera para seguir custodiando los edificios. Pero a mí, yo para terminar ya con lo de la política social de este ayuntamiento y los recursos, y no solamente las jornadas, que nos dirán ahora, que hemos preguntado, a ver si nos lo dan los datos, cuánto ha costado esta jornada y traer a la gente que han traído, porque ha venido gente de fuera también. Fíjense, yo, eso es importante, sí. ¿Es prioritario? No. ¿Por qué? Porque aquí hay un grave problema, y además lo decían los propios trabajadores sociales del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, que fuimos además el martes, María Ángeles y yo, porque se celebraba el Día Mundial de las personas, de los trabajadores sociales. Y es que las personas deben estar en el centro del sistema, ¿no? Por el valor y por su dignidad. Y después hablaré de cuáles son los problemas que llevan a que el alcalde, por desconocimiento, porque para hablar de esto hay que tener más conocimiento y hacerse con los mejores, se permita decir que hay 80 personas durmiendo en la calle cuando no tienen ni puñetera idea de cuál es la verdadera realidad ni de cuáles son los motivos que los llevan a dormir ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Soler ahí. Hombre, Nicolás. ¿Cómo está, Nicolás? Hombre, yo digo que, como usted dice, que una imagen vale más que mis palabras, también las promesas tienen que ser un hecho. Yo espero ir con usted al Risco San Nicolás. No, pero todavía no hemos ido al Risco San Nicolás. Y espero su llamada. Usted me dijo que esta semana me llamaría. Ya nosotros tenemos 3 programas antes del Risco de San Nicolás. 3 tengo. Bueno, mire lo que le iba a decir. Del tema de la vivienda social, este que está aquí tiene carta hasta de la Reina de España. De doña Sofía. La vivienda Mauricio, cuando antes era comunista, con María Puig por la vivienda y esto y lo otro. Nos tiró a nosotros en Infecán cuando Román Rodríguez, Manuel Hermoso, Lorenzo Larte, toda esa gente. Que no pagáramos la vivienda para hacerle presión al gobierno para ellos seguir manteniéndose en el machete. Para engañarlos a todos como los engañó Mauricio. Y usted, señor Soler, ahí creo que recuerda que hace 12 años. De la feria. Sí. Yo le decía a usted que era el marinero que me quedé fuera de las ayudas. Sí. Pero hablé con Román Rodríguez en la feria, me mandó a hablar con Pedro Rodríguez Zaragoza. Y a mí no me dieron ni un duro de 12.000 euros, por eso no voto Nueva Canarias. Porque dice el dicho, gato escardado huye de agua fría. Muy bien. Y el tema de la vivienda social, ya le digo, lo dieron facilidades hasta 25 años a pagar. Y Michoacán no se puede meter en esta vivienda de presión oficial. Muy bien. De acuerdo, Nicolás. Buenas noches. Gracias por venir. Adiós, Nicolás. ¿Recuerdas esa época? Sí. Yo me acuerdo. Hasta el año 91, cuando se metió en Coalición Canaria, el príncipe pegó el giro a la derecha. Pero en la feria, en la vivienda de la feria, que donde estuvimos a la rodilla, esas viviendas pasaron a propiedad. Por lo tanto, esas viviendas no tienen problema ni con Visocán, ni tienen problema porque es un acceso diferido a la propiedad. Algunos tendrán dificultades o no, pero las viviendas han pasado a propiedad. Con lo cual, en ese caso, la verdad que tiene mucho más problemas las viviendas que están gestionadas por Visocán
que esta vivienda que sí hubo una lucha. Otra cosa es que después cuando entraron en el gobierno José Carlos Mauricio, que otros no lo seguimos al gobierno y podíamos haber gobernado o haber estado en ámbito de gobierno y tal, pero él sí se fue hace ya no sé cuántos años, por esa época, por los años 90, y pues se olvidó de las cosas, pero estas viviendas sí entraron, esta vivienda o la de la Paterna, pues son grupos de viviendas que sí entraron en propiedad. Yo recuerdo con respecto al tema de que están en la calle, el alcalde de Madrid, cuando era Manzano, había habilitado un espacio en la estación de metro del Banco de España, es decir, en pleno centro de Madrid, para que la gente durmiera cuando hacía mucho frío en invierno en Madrid. Y en la estación de Atocha, que también es en el pleno centro de Madrid, había un espacio donde estaban las plantas tropicales, que hacía calor porque había plantas tropicales, que yo iba siempre por ahí porque decía, cuando estaba en Madrid parece que te echas de menos Canarias, que aquí no haces caso a determinadas cosas, cuando estás allí dices, un drago, un no sé qué, pues no, yo iba mucho por allí y la gente dormía allí, había gente, había como ocupado, había puesto determinados espacios que la gente sabía que podía ir tranquilamente sin nadie, y a mí no nos molestaba ni siquiera pasar en el metro y allí, porque la gente estaba pues tranquila allí intentando no pasar frío. Es decir, que cuando tú quieres buscar una solución por cuestiones humanitarias, pues son cuestiones humanitarias, las buscas. El Ayuntamiento de Las Palmas no tiene política de suelo, es decir, muchas veces el gobierno de Canarias ha tenido dinero para vivienda, y la política de suelo del Ayuntamiento de Las Palmas, vamos, brilla por su ausencia. No ha hecho intentar viviendas públicas para las rentas bajas, porque tiene que hacer vivienda contra el mercado, es lo que tiene que hacer las instituciones públicas. Son viviendas para la gente que no puede llegar al mercado privado, no puede comprar vivienda para las rentas bajas. Siempre se ha hecho las viviendas públicas. Y por otra parte, una política que hacen muchísimos ayuntamientos peninsulares, pero muchísimos, política de alquileres bajos, pagando a lo mejor un año a una vivienda que está vacía, que le viene bien al constructor que tiene una vivienda vacía, y le paga un año de alquiler de una vez y le pone, pero con un alquiler muy bajo, que le pasa después a los ciudadanos o que paga el ayuntamiento. Es decir, no hay política. Se puede buscar y hay ya experiencia en muchas ciudades y muchos municipios que no se quiere hacer porque ese no es la prioridad, ese no es el problema. Se acuerdan cuando llegan las elecciones y tienen que pedir votos, pero mientras están en otra cosa, no están en los problemas de los ciudadanos. Voy a coger una llamada. Es que esto no es nada nuevo. Yo recuerdo que cuando era muy joven en Hamburgo pensé, porque no tenía un duro, solo tenía el billete para venir para acá, en quedarme a dormir en el aeropuerto. Me echaron del aeropuerto porque cerraban en aquel momento algunos aeropuertos. Había atentados, habían pasado recientemente los atentados de las Olimpiadas, pero la policía me dijo a la estación, y efectivamente en la estación de metro ahí había un montón de gente que se resguardaba del frío y todo aquello, durmiendo ahí. O sea que eso hay soluciones, al menos en esas situaciones, para que la gente... Y porque yo no quiero contar ahora, para no irme mucho al pasado, la erradicación del chabolismo como se hizo en esta ciudad. Hola, buenas noches. En tiempos de Soria. Sí, buenas noches, señor Tangil. Buenas noches. Soy Alfonso Cabrera del Valle de Ginama. Buenas noches, Alfonso. Vamos a ver, todos saben que en la zona de las Ramblas de Ginama hay un grupo de casas que llevan mucho tiempo hechas y que esas casas todavía no son cedidas a nadie. Son las mismas que las de las torres. Sí. No son cedidas a nadie. Están metidas en eso. Son las mismas que las de... Estas casas tuvieron que poner un vigilante ahí para que no las estropearan, ¿no? Claro. Pero las de Ginamar, la de la parte de Telde, ¿qué se ha hecho con las casas del Valle de Ginamar? Nada. Esta noche está en un canal de televisión de Telde el señor Serrano. ¿El señor? Serrano. ¿Quién es el señor Serrano? Ese es el concejal que lleva ahora mismo, Ignacio Serrano. Ese es el concejal que lleva ahora mismo el tema
de reparación de lo que dicen que se va a hacer en el Valle de Jinama, la parte de Telde, la reparación de los bloques y todo eso, que eso es una mentira como un castillo. Sí, es una mentira como un castillo, efectivamente. Eso es una mentira como un castillo. Eso van a engañar porque ahora viene el tema de los votos y las elecciones y nos quieren meter un gol como un edificio de planta. Y entonces está por ahí por un canal de Telde que está saliendo ahora mismo. Yo creo que el gobierno de Canarias y los dos ayuntamientos no están haciendo un esfuerzo por levantar las casas de Jinama. No están haciendo nada. Aquí, señor Tangil, yo le llevo solo a uno de los solos bloques, a uno solo de Jinama, de las Torres Grandes, y hay las bases, miren lo que le estoy diciendo, las bases de los edificios están llenas de agua, están metidas dentro de un foso de agua, donde están las aguas fecales. Y esas bases que sostienen el edificio... Espere un segundito, vamos a hacer una cosa, Vicente, no me cuelgue, Alfonso. Cogemos su teléfono, me pongo en contacto con usted y vamos a grabar eso. Sí, eso se puede ver en toda Jinama. Pues venga, eso es lo que vamos a hacer. Las torres grandes están... Bueno, ahí está la señora de Compromiso. Donde está la sede de Compromiso. Sí. Donde está la sede de Compromiso, las torres que están por arriba, esas torres, si usted se fija, verá que están como una especie de habitaciones donde están las tuberías estas grandes de los baños y todo eso. Pues usted se mete un poco nada más que la cabeza para adentro y le da pánico, porque esas bases están todas metidas en aguas fecales. Bien. No me cuelgue ahora para que... Y otra cosa, perdón. Venga. Antes que a la señora de Compromiso, cuando vino aquí a Jinama, la vez que no la pude saludar bien porque usted perdone que aquella noche que usted vino a la sede de Compromiso en Jinama, cuando se acercó a mí, me estaba comiendo una papa arrugada y no se acuerda que no la pude saludar. Así que la saludo y buenas noches. Muchas gracias. Pero no cuelgue, Alfonso. No cuelgue. Gracias. Vale. Que no, la llamada ha sido muy interesante, incluida la broma del final. Nosotros presentamos, Nueva Canarias presentó una moción conjunta que se presentó paralelamente Ayuntamiento de Telde, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria. Por eso. Era un plan de actuación en Jinama, que es un barrio compartido por los dos municipios, y hablamos de un plan integral de actuación en el barrio de Jinama. Curiosamente, a nosotros en Las Palmas de Gran Canaria nos lo rechazaron. En el Ayuntamiento de Telde la aprobaron y en el Cabildo de Gran Canaria me parece que lo rechazaron también. La conclusión fue la misma. En Telde lo aprobaron, pero lo aprobaron de cara a la galería porque las actuaciones han brillado por su ausencia, pero hicimos una cuestión conjunta. Con respecto al tema del superávit del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al principio de semana el alcalde presumía de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenía 31 millones de superávit una vez liquidado el presupuesto. A mí creo que eso no es un motivo para ponerse medalla. Es decir, que a un ayuntamiento en la situación en la que estamos le hayan sobrado 31 millones de euros, no me parece que sea para ponerse medallas. En cualquier caso, ahora que se ha transformado el alcalde Cardona con respecto, porque vienen las elecciones, tiene una oportunidad buenísima para decir qué va a hacer con ese superávit. Creo que en el pleno de la semana que viene el concejal de Hacienda va a convocar una comisión económica especial, claro, para poder sacar ese dinero y ponerlo disponible para el presupuesto de este año. 31 millones de euros, eso es muchísimo dinero. Si eso dedicara, aunque solo fuera la mitad, a servicios sociales, de todos estos temas de los que estamos hablando, de cómo actuar con la gente, de no sé qué, y con menos. Política de empleo. No, pero imagínate que, para empezar, los 2 millones del sajazo que le metieron al presupuesto, según llegaron ellos con respecto al presupuesto que dejaron ustedes, para empezar que complemente esos 2 millones, pero que estamos hablando de 31 millones de euros, bueno, que le dé un tercio, que meta 10 millones en servicios sociales para poder trabajar efectivamente, para poder contratar trabajadores sociales, para que estén en la calle, para que puedan actuar con toda esta gente y no al final acabar con las soluciones que nos proponía el señor que llamaba antes, con la cual no estamos por supuesto de acuerdo, pero al final resolver el tema a base de manguerazos, ¿no? Es decir, habrá gente, como decía él, hedionda y gente incívica, pero yo creo que estamos hablando de otras cosas. La mayoría de esta gente no está en la calle porque quiere y suele tener muchísimos problemas, pero en cualquier caso lo que nosotros le reclamamos y vamos a estar atentos es que estos 31 millones de euros de superávit
superávit no los dedique Cardona para la campaña, para la propaganda, la casa por la ventana, que seguramente es lo que van a hacer, que tiene una oportunidad buenísima de retratarse y decir, bueno, pues si ha recuperado la sensibilidad 2 meses de las elecciones, que lo demuestre con las perras. Independientemente de lo que quiera usted decir, ¿le parece que...? Sí, claro. Vamos a ver, vamos a poner una serie de fotos que nos ha traído María Ángeles Batista, de cómo se cuentan determinados aspectos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos con ella. Sí, vamos a ver. Sí, bueno. Esta serie ahora que aparece es lo que son las actuaciones de movilidad, accesibilidad en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona baja, en referencia a la última llamada que recibimos en el programa del jueves pasado, en tanto en cuanto la señora decía que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria estaba fantásticamente atendida, y evidentemente fantásticamente atendida está la zona baja de la ciudad. Simplemente esto son actuaciones, pues bueno, con unas buenas terminaciones. Para aquí ya cambia, y las mismas actuaciones son en la zona alta de la ciudad. Aquí se pretende, esto lo hizo el ayuntamiento, los camiones estaban al lado porque los vi personalmente, y son los rebajes que se hacen en la zona alta para la accesibilidad, al parecer. Simplemente me gustaría que la señora que llamó la semana pasada estuviese viéndolo, porque es una oportunidad para comprender que los que estamos sentados en esta mesa, desde luego, no mentimos, ni los que estamos sentados en el pleno, en la oposición, cuando decimos que el tratamiento a la zona baja de la ciudad es total y absolutamente diferente a la zona alta, como usted comprenderá. Es un ejemplo, pues bueno, sencillo, no hay ninguna accesibilidad, eso es un acceso que después no tiene terminación en lo que es la calle. Y bueno, eso era un vado para personas con movilidad reducida, con diversidad funcional, que ya me dirá, no hay rebaje por donde acceder desde la acera al aparcamiento, ¿no? Ellos hacen verdaderas obras de acrobacia con sus sillas de ruedas. Pues solo era este ejemplo, sí. Ahora vemos en la siguiente serie que ya comienza. Vamos a pararnos aquí un segundito para hacer una breve reflexión. Lo que está claro es que en la parte baja se trata de una forma la gente, y en la parte alta es otra. Claro, evidentemente yo se lo prometí a la señora que llamó, y ahí está. Y ahora vamos a ver imágenes de San Cristóbal, de zonas cercanas a San Cristóbal. Sí, estos son, pues bueno, el mensaje al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de cuántas veces le hemos dicho que el paseo de San José es intransitable porque, bueno, en la noche cualquier persona se puede caer ahí, pero es que en el día se van trabando cualquier zapato porque las juntas no tienen. Ahí se puede parar un momentito porque este es el muro, ¿verdad? El muro está total y absolutamente deteriorado. Las losetas en cualquier momento se caen porque los amarres que tienen son muy débiles, y cuando el agua, ahora mismo recientemente que hemos tenido un oleaje tremendo, que bueno, eso es incuestionable, que nadie puede evitar. Se puede evitar con otro tipo de obra que se pudiera haber hecho en su día para rechazar la ola al otro sentido, pero bueno, en este caso es un peligro y hay que hacer una actuación desde luego, porque estas losetas seguimos, si quieres, sí. Pues nada, el deterioro y el óxido que están viéndose, los herrajes por todos sitios, el peligro para niños y mayores. Los mismos vecinos van arrinconando las losetas, y igual que caen para acá, caen hacia la playa, con lo cual le puede caer en cualquier momento a una persona. Menos, ¿no? Sí, es el pasaje de San José, de San Cristóbal, perdón. Sí, San Cristóbal, justo, sí. Donde además se hace muchas veces la feria del marisco. Sí, y esto nosotros hemos llevado mociones a las juntas de distrito del Cono Sur de que esto hay que actuar pues inmediatamente, porque es un peligro, un auténtico peligro, ¿verdad? Aquí ya esto, desde hace 2 fotos, es la prolongación de las canteras, cuando hemos visto que han inaugurado una obra que se ha publicado a bombo y platillo como una gran actuación en la prolongación hacia el Atlante, que evidentemente este es el vallado que se le ha colocado. El vallado ya presenta a 2 meses, igual que el piso, signos de deterioro y de pues óxido, cuando se supone que primera línea de mar, pues el vallado tiene que ser inoxidable, ¿no? Y la pintura que se le ha colocado hace 2 meses, se ha inaugurado en enero, a finales de enero. Esto es por donde se ha colocado vallado, por donde casi no hace falta para la protección, y después hay otras fotos donde que ya
las hemos pasado, fueron de las primeras, donde hay alturas de 7 a 20 metros que puede caer cualquier niño que venga corriendo, cualquier persona. Esta obra está abierta al uso. Bien, está claro que cada vez que nos damos un paseo por la ciudad, lo que nos venden es una cosa y la realidad es muy diferente. Me quedan 20 minutos. Puede ser 2 o puede ser 1, así que tenganlo presente, ¿no? Bien, vamos a ver, es que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo les invito a todos los grupos, en realidad con ustedes ya lo estamos haciendo, ayer vimos los campos de la ballena, el desastre aquello. Pues fíjese, también se lo digo, pero tiene que ser por la tarde. Ya ha estado también en la que le pasemos las fotos todas de lo que hacemos. O ir a grabarlo. Pero vale, conmigo, es que sí, en campaña electoral. Usted ha estado conmigo, pero tú no haces en campaña social. No, pero vamos a ver, los que estamos aquí, yo es que hay veces que de verdad yo parezco las cafeteras, pero mira, es que aquí llevamos muchos años y no siempre estamos en campaña electoral. Yo creo que semana tras semana hablamos de lo bueno y de lo malo, de lo que se hace muy bien y lo ponemos en valor, y de las cosas que están bien hechas hay que ponerlas en valor, y de lo que está mal hecho pues están mal hecho. Oye, que no es porque estemos ahora en una pre-campaña, chicas, que llevamos aquí ya muchos años, no, pero lo tengo que decir porque parece que solo estamos, y no, en este momento yo lo digo para que quede claro. Tú no estás en campaña, pero tú apoyas un partido, por lo tanto todos sabemos aquí, todos tenemos padre y madre que nos amparen. No hacer campaña por ningún partido. Vale, bueno. Tengo que decir una cosa. Sí. Yo fui con María Puy a las viviendas de la feria. Sí. Estuvimos tratando, sé que ella apoya. El barrio Atlántico, sí. Pero en toda la graduación y con todos los vecinos, en ningún momento se habló de un partido político. No, claro que no, pero si es que además a la gente ya no lo necesita. Y a mí me ponen otra etiqueta que no es esa. Sí, pero Juan Carlos, es que eso es lo grande de la gente, es verdad que después hay otros, ustedes recordamos la semana pasada, la señora que llama, y yo lo decía, que yo de verdad que me encanta saber que hay gente que con tanta pasión defiende a su propio partido y que además dice, oye, pues lo mismo que después estamos otros que defendemos nuestro partido, nuestras ideas y nuestras siglas, pero oye, sin que nos pierda la pasión, porque lo que es criticable es criticable. Pero yo, para terminar ya, no solamente con lo que estaba diciendo María Ángeles ahora, con las fotografías de la zona de la ciudad, que no tiene que ver con las grandes obras que hace este ayuntamiento, y que además tiene publicidad para pagarse. Oye, de los 31 millones de superávit que hay, allí sale mucho dinero para publicidad, porque han aumentado el 31% el presupuesto de publicidad del ayuntamiento. Pero que al final, mira, el otro día cuando estuvimos en Ladera Alta, nos decían, es decir, estuvimos mirando la rotonda que se hizo en el mandato anterior, no solamente el acceso de las zonas verdes, la limpieza, los parques y jardines, los 2 parques que no tenían ninguno, y los hicimos en esos 4 años, por eso decía yo, vamos a traer también un recuento de todas las obras que se han hecho en épocas anteriores, y lo que nos decían es que incluso el local social, que lo hicimos nosotros con los fondos FEILE y FERS, lo mismo que se hizo con los arreglos, que lo dijo antes José Eduardo, del Castillo de Mata. El Castillo de Mata en mayo de 2011 además se abrió para la que era la ministra y estaba acabándose, y han tardado 4 años, pero igual sucedió con el Castillo de la Luz, que estaba ya prácticamente terminado, que no fue con fondos FEILE, pero fue con aquello que hizo Jerónimo, que fue imponerse ante el Ministerio de Cultura, porque no nos estaba llegando el 1% que tenía que venir destinado a cultura después de 10 años parada. Pero yo lo que digo es, en Ladera Alta nos decían, Inmaculada, es que el problema está en que en estos 4 años, primero, no ha venido nunca el alcalde, pero va a venir mañana martes al centro cívico para ver las actividades que estamos haciendo. Y entonces mandaron un comunicado para que todos los vecinos fueran, oye, pues para reunirse con el alcalde, a los 3 años y 8 meses de haber llegado al ayuntamiento. Dice, pero es curioso porque además no nos han recibido nunca. Y el problema se nos plantea porque desde hace 2 años le estamos diciendo que nos pongan un vallado, porque detrás del centro cívico hay un estanque, que además cualquiera que suba, un chiquillo, lo que sea, una persona, se va abajo, y aquí no hay manera de acceder a ellos, ¿no? Pues ni eso se les ha atendido. Y para yo no sé si después nos dará tiempo o no nos dará tiempo. Difícil es. Antes, cuando estábamos hablando nos mandan un mensaje, sí, la empresa, es decir, Seguridad Integral, ya tiene trabajos con el ayuntamiento, es decir, los edificios municipales que ya estaban asignados, que eso fue por un concurso, pero que ahora lo que hacen es incorporando cantidades para poder pagar pues la nueva seguridad que van a hacer en esos diferentes edificios. Y para terminar con los servicios sociales, Juan Carlos, ¿cuál es el problema? Que uno no puede decir, primero, que las personas que duermen en la calle es porque quieren, y además todo achacarlo al problema de personas con alguna drogodependencia. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos viendo con un nuevo tipo de empobrecimiento de familias o de ciudadanos, con un nuevo tipo de empobrecimiento que incluso trabajando son pobres. Y lo digo, yo me reúno con trabajadores de mantenimiento de colegios el martes por la tarde. Me traen una serie de información. Y es curioso que personas que cobraban 1.200 euros están cobrando ahora 700, 800 euros.
personas que tenían una categoría que ahora tienen menos. Contratos que debiendo tener a 425 trabajadores, según el pliego de condiciones técnicas, Juan Carlos, ahora tienen 385. Y lo que vamos a plantear ahora en este pleno hoy, estoy segura que contamos con el apoyo de todos los grupos de la oposición, es ¿quién está velando porque se dé cumplimiento, como se hacía en mandatos anteriores, a todos y cada uno de los pliegos de condiciones técnicas? María Ángeles presentó una moción y digo, pero si es que eso ha tenido que funcionar toda la vida, es decir, los técnicos municipales controlando, haciendo el control y seguimiento de que los pliegos de condiciones técnicas por los cuales ganan los concursos se cumplen. A fecha de hoy, nada. Pero vamos, ahora le toca a María, pero estuvimos en el Barranco de la Ballena. ¿Quién controla Fomento Construcción y Contrata que le están pagando los jardines y aquello es un desastre? ¿Cuánto le pagan a...? No, este no era, pero precisamente no era FCC, esto es... Pero el que vimos nosotros sí era aquello. Sí, bueno, no, usted vino conmigo también a los campos de la Ballena y al jardín, usted vio las imágenes, a los parques. Las imágenes, a mí me gustaría saber cuánto se le paga al ayuntamiento cuánto le paga al ayuntamiento a Fomento de Construcción y Contrata por el mantenimiento, no, por el mantenimiento de la Ballena. Claro. Perdona, no, vamos a ver, es que no confundamos por el parque o por los jardines. Los jardines. No, es lo que le paga por toda la ciudad, sí, pero que lo tiene, que son 5 millones de euros al año, pero es que ahora mismo estamos hablando también de 2 millones y pico de mantenimiento de colegios todos los años, que tiene 5 millones, perdona, que tiene que tener 420. Sí, exactamente. No, pero es que es todo. Todas las empresas que trabajan para el ayuntamiento tienen que tener a los técnicos municipales que lleven un control exhaustivo para después... De los jardines de la Ballena está de vacaciones. Para después hacer... Sí, pero es que yo pregunto, ¿cuánto se ha descontado? Y no le han descontado nada este año. Hombre, no le han descontado claramente. Pues manden el vídeo para que le descuente los jardines de la zona. Vamos a ver, el señor que estaba hablando de las viviendas Inama que están terminadas y vacías, son las 58 viviendas de las Ramblas Inama que están ahí muertas de risa, igual que las 57 viviendas de las Torres que están esperando. Desde enero salió una lista de posibles adjudicatarios y están esperando única y exclusivamente, y me volví a mirar el decreto para saber, pendiente única y exclusivamente del sin baremación, no tiene punto, del sorteo, única y exclusivamente. Otra cosa que iba a decir, la urgencia de sanidad puede ir a la huelga. La consejera no recibe a los trabajadores y los envía a la gerencia, que no tiene un duro ni va a poner un duro más para intentar que la urgencia del Servicio Canario de Salud funcione, de los hospitales. Por lo tanto, hay una huelga ahí prevista. Y también puede haber una huelga de estudiantes el 24 de marzo por las decisiones que se están tomando con respecto a la carrera... No se preocupe. Las carreras universitarias que están haciendo. Es que no tendría que ser nada. ¿Sabe por qué? Porque no merece que diga nada, porque no ha visto canariasnoticias.es, porque si no hubiese visto las imágenes. Ya sabe usted que esta semana no he visto. Ya sé que la voy a borrar. Ya sabe usted que esta semana. La voy a borrar de la lista. Ya sabrá que esta semana no he visto muchas cosas. Y por otra parte, hay una marcha de la dignidad hacia Madrid. Un momentito, esto de las urgencias. Sí. Si en un brote de gripe, porque lo que es que no pasa nada. Si hay una cosa y también un poco más complicada, por suspensión con las personas con pero bueno, que no es una, en fin, que no es ninguna, exactamente, no es nada grave, exactamente, digamos. Mal asunto ese, ¿no? Sí. Y usted iba a terminar con otra cosa, perdone que no, y también la marcha de dignidad que está viendo contra pues, las medidas de recorte que hay en todos los aspectos, y hay una marcha de dignidad que parte de todos los puntos de España, que nosotros no podemos ir porque tenemos que coger un avión, pero que bueno, que yo desde aquí apoyo esa marcha de dignidad hacia Madrid. Bueno, que María ha tocado lo que decíamos antes, las dos grandes debilidades del gobierno de Canarias, entre otras, ¿no? Pero estas son las dos más grandes, el tema de la vivienda y el tema de sanidad. Es un escándalo que haya viviendas vacías, lo hemos dicho aquí miles de veces. No, pero esas están para adjudicar. Claro, y que estén vacías por una cuestión de gestión pura y dura. Es mala gestión, es no querer hacer las cosas bien. No tiene nada que ver ni con problemas divinos, ni porque tal. No, es simplemente no querer. Problemas divinos. Sí, bueno, ya ve
tal. Es simplemente porque no les da la gana de hacer las cosas bien. Con el tema de la sanidad, el grave problema es que yo oí unas declaraciones del gerente del complejo materno insular y el tipo negaba la mayor. Decía que no había ningún problema, que eso eran los trabajadores, que como estamos en campaña querían hacer daño y tal, no sé qué, y negaba que hubiera un problema real, cuando las fotografías y las experiencias de la mayoría de la gente que ha pasado por ahí y de los profesionales son las que son, claro. Entonces, claro, si uno se apunta, yo una cosa que he aprendido en política es que no se puede defender todo no se puede defender, y cuando hay cosas que están mal y las tienes que decir y no pasa absolutamente nada. Con el tema del reportaje fotográfico que nos trae María Ángeles, yo creo que es clave que la gente vea lo que ocurre en otras partes de la ciudad, porque hay mucha gente que solo se mueve en la parte baja de la ciudad y tiene una idea equivocada de cómo vive la mayoría de la ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria, y es bueno que vean a través de las imágenes que efectivamente no todo el mundo vive igual de bien. Con el tema de San Cristóbal, me parece que esconder tras el vive de San Cristóbal y venga usted a comer a San Cristóbal y no sé qué, no sé cuánto y tal, esconder los problemas que tiene San Cristóbal de infraestructura tras esa capa de propaganda no termina de resolver los problemas. La ampliación esta que nos traías también de la obra de la Avenida de las Canteras es otra obra low cost, como la que fuimos a ver nosotros, la que ayer se emitieron, de obras que se hacen rápido y mal y que ya a poquitos meses ya están teniendo problemas. Y después el tema de la zona alta y la zona baja de la ciudad. Al Partido Popular le molesta muchísimo que le hablemos de estos temas, pero es real, lo siente la mayoría de la ciudadanía, no se trata igual a la zona alta que a la zona baja, y podemos poner ejemplos. Por ejemplo, el tema este de los rebajes de las aceras, a mí me parece genial lo que han hecho por todo León y Castillo, que han atravesado la ciudad a través de los rebajes, me parece interesantísimo. Pero háganlo también en otras zonas de la ciudad. Lo que no puede ser es que la gente compare una parte de la ciudad y otra y encuentre ese tipo de desventaja. Con el tema de la política de los carriles bici. Los carriles bici es genial, todo el mundo quiere montarse en bici, pero es una política para una parte de la ciudad nuevamente, solo para los que viven debajo de la ciudad. De Paseo de Che para arriba es imposible transitar en bicicleta, a no ser que uno esté tremendamente en forma, que no es el caso de la mayoría de nosotros. Con la política de guaguas exactamente igual. Se plantea la guagua supersónica de la que hablábamos ayer, el BRT, que también es para la parte baja de la ciudad, cuando hay unos problemas tremendos de conexión entre la parte alta y la parte baja. Esa inversión que se va a hacer de 11 millones para el BRT se podría utilizar perfectamente para que todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria paguen el mismo precio, se suban en la guagua que se suban, y hacer llegar las guaguas a todas partes. Con el asfaltado exactamente igual, se han asfaltado mucho más calles en la parte baja que en la parte alta. Con el tema de limpieza, es decir, ejemplos muchísimos del tratamiento totalmente discriminatorio que hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a una zona a otra, que obedece a un estudio que por lo visto se hizo en la época de José Manuel Soria, que decía: todo el mundo pasa por la parte baja de la ciudad, la gente siente que la ciudad es donde se mueve, no donde duerme, y por eso actúan de esta manera. María. Sí, bueno, dos cositas sobre todo con lo que respecto a lo que se ha hablado. Aclarar lo de los 31 millones, que a lo mejor cualquiera puede decir, bueno, ¿de dónde ha sobrado esos 31 millones? Bueno, aclarar que hay un presupuesto anual de todo un ejercicio natural 2014. Ese presupuesto, pues hay unas adjudicaciones de obras que pues se licitan por un precio inferior. El resultado del ejercicio pues es que ha sobrado un dinero de lo que se había presupuestado, ¿no? Y que además ya se sabe, porque los contratos de estos son muy anteriores, y ya se sabe y ya se tenía que haber previsto su aplicación muchísimo antes, no a un mes y medio vista de la campaña, de las elecciones, con lo cual tienes totalmente la razón. Y con respecto a los contratos públicos de mantenimiento, porque eso es de risa, vamos a ver, las empresas públicas, ellos adjudicatarias tienen que todos los meses, pues las unidades de obra, demostrar que las han realizado, y los técnicos tienen que dar el visto bueno. ¿Y qué ocurre con los técnicos del ayuntamiento? Pues que también se ven forzados por presiones políticas, porque a todas luces no se está cumpliendo en este caso, evidentemente, y bueno, no hay un seguimiento adecuado, y ahí se están pagando certificaciones sin que realmente se hayan ejecutado. Y bueno, como el caso es que Juan Carlos quería que yo citase un poco el tema del pacto preelectoral que se ha, pues bueno, configurado, que ha nacido el sábado pasado, donde Compromiso pasa a formar parte de la plataforma Unidos por Gran Canaria, donde pues
el presidente actual del Cabildo se presenta en cabeza de lista con nosotros también para el Cabildo. Me gustaría decir que mañana hay un acto a las 8 de la noche en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde pues bueno, se va a exponer un poco a toda la ciudadanía. Realmente no es un acto político en sí, ni va a haber propaganda, ni va a haber publicidad, ni se va a nombrar prácticamente ni partidos ni nada, porque así nos lo hemos propuesto, donde están invitados pues todos los ciudadanos y los representantes sobre todo de todos los colectivos, para aclarar un poco la intención de esta plataforma y explicar lo que no se ha podido explicar a través de los medios de comunicación, ¿no? Gracias, María Ángeles, gracias, José Eduardo, María, Inmaculada. Buenas noches. De cualquier forma, José Miguel Bravo Laguna, 8:30 de la noche, el próximo lunes aquí, pero con teléfonos en directo, o sea que ustedes pueden preguntar lo que estimen oportuno. Nos vamos y por supuesto, los que piensen como yo, que el domingo sea un domingo que gane la Unión Deportiva y que gane el Barça. No, yo iba a hablar de Susana Díaz, pero mire, eso lo doy por hecho. Pues ahora no hablo de Susana Díaz. Lo doy por hecho. Eso lo doy por hecho, Juan Carlos. Además, le iba a enseñar una foto de Susana Díaz en Moreno. ¿Lo ha visto usted? No. ¿Ah, no? Pues acaba de perder una en modo oscuro. En modo oscuro. Bueno, pues que gane el Madrid, ¿qué quiere que le diga? Que gane el Barça, que gane la Unión Deportiva y Susana.